Radio Monk. El aire se crea. Como todos los sábados, Alejandra Esquiuma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros. Famosos Entre Nosotros. Hola, Fen, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Otro sábado más acá en Famosos entre Nosotros, lo digo bien, Famosos Entre Nosotros, y de festejo, hoy cumplimos 11 años al aire. Estás emocionado, Nano, estás emocionado. Estoy muy emocionado, la verdad que 11 años. ¿Qué te parece? Es un montón. Es un montón. Hoy es una tarde, bueno, nubladita, con un poquito de calor, medio extraño. Hay un ambiente un poco, ¿no?, de la previa. Sabemos que mañana nos convoca un tema que nos tiene ansiosos, nos tiene felices también, sí. ¿Por qué no? Y hoy también estamos contentos y felices porque seguimos festejando nuestro aniversario y porque seguimos teniendo invitados que son verdaderamente un lujo. Tengo el placer hoy de presentar a quien es escritor, director creativo, Sebastián Willem, y le voy a dar la bienvenida para no demorarnos más. Hola, Seba, ¿cómo estás? Hola, feliz cumpleaños. Gracias. Gracias por invitarme a la fiestita. Gracias. Es un lujo tenerte de invitada. Claro, no, globos, torta y de todo. En el estudio. No tenemos vela, pero tenemos llama. Ah, muy bien. Muy bien. Bien ahí. Me gustó. Muy bien. Empezamos por el... Después revelaremos por qué. Pero empezamos por el principio. ¿Cómo empezaste, Sebas? Empecé, estaba trabajando mientras estaba estudiando publicidad, estaba trabajando de cadete con un hombre que tenía candidatos políticos del interior como le hacía publicidad o propaganda a los candidatos políticos del interior. Y cuando termina el año de elecciones, que fue el año 91, fue año de elecciones para gobernador y esas cosas, tenía un par de clientes para los que necesitaba publicidad y le dije, me dice, ¿conoces algún buen creativo? Le digo, mirá, acá, delante tuyo. Te doy mirá mi carpeta, me dice, me gusta, te voy a dar un trabajo, y si me gusta, hacelo, y si me gusta, te contrato. Bueno, dale. Y lo hice, lo hice y le gustó. Y ahí empecé, y rápidamente, por profesor Carlos Bayala, que es un creativo muy reconocido, ¿sí? También fue profesor mío también en la Facu, en segundo año, y me recomendó en otra agencia que se llamaba Oscar Pintor, entonces entré ahí, estuve ahí 4 meses y después entré a trabajar con Ramiro Agullo y Carlos Bachetti. Wow. Maestros. Maestros. Sebastián, sí. Qué bueno esto del comienzo, con una confianza, un voto de confianza para vos mismo, que está buenísimo, que no es fácil, porque uno también le cuesta decir, bueno, mira, acá hay una carpeta, trabajos míos, eso la verdad que está muy bueno, digamos, ¿no? Para largarse de ese mundo. Cuando uno es chico tiene esa inocencia / inconsciencia. Sí, es probable. Y también, sí, yo tenía confianza en mí, en lo que hacía. En ese momento uno no sabe si es bueno, si es malo, qué sé yo, pero es, bueno, vení y vamos, claro. me tiro y veo que sale, ¿viste? Claro, perdón. Y antes de eso, es decir, eso fue tus comienzos, pero en tu adolescencia, cuando uno empieza a elegir o sentir que hay una vocación, ¿cómo te pasó a vos? ¿Tu experiencia cómo fue? A mí siempre me gustó escribir. Ajá. De chiquito hacía cómics que inventaba yo, los escribía, leía mucho. Y cuando empecé la adolescencia, escribí un libro. ¿Se acuerdan de esos libros de Elige tu propia aventura? Claro. Sí. Bueno, a mí me encantaban. Y escribí un libro de esos, ¿viste? Lo tipeé a máquina, lo tengo todavía. Bueno. Y nada, siempre me gustó escribir. Entonces, cuando estaba en los primeros años de la facultad, me decía que quería ser periodista. Y ya llegando a tercer año, no sé cómo, pero a mí siempre me gustó la publicidad, siempre me llamaba la atención. Recuerdo todos los jingles de los 80, un montón de comerciales, de campañas, y siempre me gustó. No sé por qué, creo que hay algo en poder resolver de una manera inesperada un mensaje, ¿viste? Conectar con alguien en muy poco tiempo. Creo que es algo que me gusta, me atrae, que se me da bien la síntesis. Claro. Es que era, perdón, sí. es que hasta
no hace mucho. La publicidad era otra forma de no sé cómo decirlo, uno se enganchaba con la publicidad. A mí me Para pasó mí lo era mismo. otra forma de contar una historia. Claro, O sea, yo, y esto es una conclusión a la que llegué hace un tiempo nada más, pero a mí me gusta contar historias, me gusta inventar historias. A veces esas historias son cuentos, a veces son obras de teatro, a veces son una publicidad en donde la marca es la que cuenta esa historia o la que es protagonista de esa historia. Pero no dejan de ser maneras de conectar con la gente, maneras de acercarnos, ¿viste? A una emoción, a un sentimiento real. Y no porque haya un mensaje comercial atrás, ese mensaje humano tiene que ser degradado. Claro, claro. ¿Y cómo se arma la historia? Es decir, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál es la idea madre, digamos? ¿Qué tenés en cuenta para contar esa historia que querés contar? Mira, depende de si es una historia que yo cuento porque se me ocurrió una idea para un cuento o una obra de teatro, es una cosa, y si es para una publicidad es otra. En general, Sí. para una publicidad uno parte del problema que tiene que resolver. Ajá. Quiero decir, el problema no siempre es un problema literalmente, digo, a veces es, ok, hay un lanzamiento de una marca que quiere comunicar tal cosa. Bueno, a eso yo lo llamo el problema. Mirá qué bueno, tenemos que, no sé, Argentina ganó y tal marca, entonces hay una oportunidad para hacer un mensaje, que digo, uno siempre parte de algo que el cliente le dice, mira, esto es lo que necesito comunicar. Bien. claro. Y después hay un montón de cosas que uno toma en cuenta, pero partís de algo concreto. Claro, pero hay como un quiebre, y ahora revelo el misterio del principio. Sebastián es uno de los creadores de La Llama que Llama. Aplausos. Sí, señor. Aplausos, totalmente. Y con Maxi Anselmo. Y Gracias, Vicky. en La Llama que Llama, por lo menos en esta versión, en la versión 2025-2026, los límites entre la publicidad y el chiste se diluyen muchísimo. Te diría que casi ni hay. Bueno, es que en realidad lo que sucedió en su momento con La Llama también, si bien es una campaña que nace para hablar de descuentos en llamadas De larga distancia dentro del país, los personajes también fueron a lo largo de los 3 años y pico que duró la campaña, fueron como creciendo y tomando como entidad propia independientemente de Telecom. Vos me preguntás, ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. Es Yo bueno. creo, siempre creo que es bueno porque a fin de cuentas lo que queremos es generar fama para nuestros clientes. Pero esta versión, la vuelta nació como una serie, o sea, como contenido 100%. No hay un mensaje comercial atrás, independientemente de que la marca que lo banca es Personal, ex Telecom, y que se transmite por Flow, que es el streaming Personal. de Personal. Pero ahora para el Mundial... Eso, Claro. ahí es donde yo marco que se funden, que no Sí. se sabe bien qué es. Que está fenómeno. Es que la verdad es que ahí no es que las llamas tenían que comunicar un mensaje puntual de algún descuento o de lo que sea. Era simplemente conectar con la gente, con el lenguaje de las llamas, con el mundo de las llamas, en el espíritu mundialista o Claro. el mirar el mundial. Entonces cerraba con mirar el mundial por Flow, Claro. y ya. Qué ¿viste? fantástico, porque hasta hay una familiaridad. Uno las vio nuevamente a las llamas y es como que son parte de, Sí. para quienes hemos transitado la publicidad, no desde lo profesional, sino como espectadores de la década del 80, ni qué hablar, es como haberlas visto ayer, una cosa así. Es como muy ese lindo. familiar que uno no ve Familiar, durante no sé, claro. 20 años, pero cuando se lo volvió a encontrar es como si lo Es hubiera... hermoso. Qué lindo. Se hubiera qué lindo. pasado 2 días. O sea, es que eso es a mí lo que más me gustó de la vuelta, porque yo, por supuesto, teníamos un poco de miedo viste, bueno, cómo... Y además hay toda una generación que no las vio Que no las vio. Claro. en vivo. Entonces, pero lo que leo, por lo menos en las redes, es como que la gente quiere al personaje. Total. No es solamente, ay, qué divertido volvieron, o críticas que siempre hay. Digo, hay algo de amor por el personaje, Claro, de total. familiaridad, lo que decías, ¿viste? Que eso es muy lindo. A lo mejor
también, entre otras cosas, porque dice lo que uno no siempre se anima Claro. a decir, ¿no? Exacto, exacto. Me parece que las llamas, un poco la filosofía con la que las escribimos es, tienen que decir la verdad. La verdad que a veces es incómoda, pero siempre es graciosa. Los Como lo stand-up dice. funcionan así. Claro, sí, Te sí. dicen algo que no está inventado, Claro, es así. A claro. lo sumo hay una hipérbole, pero es gracioso porque es una verdad que todos sabemos y nadie dice. ¿viste? Claro, claro. Claro. ¿Y vos crees que hay ejes comunes? Porque uno puede comparar y decir, bueno, tal década significó en la publicidad tal cosa o se caracterizaba por tal cosa. ¿Hay algunas notas en común en estos tiempos con aquellos? ¿Hay algo que nos diferencia o diferencia lo que ustedes proponen, digo, ahora? ¿O cómo es eso? Mira, a nivel de sentarnos a escribir, quizás no. Ujú. Pero sí, la cosa cambió un montón, porque antes la publicidad contaba historias. Ajá. Ahora, vos fijate que si ves la tele, que la gente ve mucha menos tele que antes, y además no está, digamos, sobre todo las generaciones más jóvenes están más en el celular Ujú. y no hay historias. Claro. Hay promoción, hay Sí. como se dice, el reclame, ¿viste? Pero no hay historias. Y antes la publicidad, vos estabas mirando la tanda y de repente aparecía algún comercial que duraba quizás 45 segundos, un minuto, y en ese espacio de tiempo te contaba algo y te emocionaba o te Claro. hacía reír, o viste, y te daba el mensaje. Claro. Absolutamente. Y ahora no ves No, eso, y eso no es se una ve pena tanto. para mí. ¿Será también un poco el tiempo, en términos de tiempo, digo, de minutos, que hay que contarlo en forma más breve hoy o no? Y antes, sí, ahora los espacios para contar son menores, pero para mí no hay restricciones Mm. que sean limitantes. Ajá. Para mí las restricciones son delimitantes. Entonces yo te digo, mira, vos tenés que hacer tal cosa, pero tenés tantos segundos, tenés tanto presupuesto, no puedo decir esto, no puedo decir lo otro, esto tiene derecho, lo que sea, ¿no? Bueno, si yo sé todo eso de entrada, puedo hacer una buena idea con eso. A veces hasta es mejor porque te hace pensar creativamente para resolver ese tema Ujú. y te lleva a lugares que no hubieras llegado sin esas limitantes. Claro. Entonces a veces son muy positivas. El problema es cuando no las sabes esas y por ahí decís, bueno, mirá qué buena idea esta, pero se tiene que contar en 40 segundos. No, mirá, tenemos 15 segundos Claro. y no se puede. Claro. Bien, mira que súper interesante. Estamos hablando con Sebastián Willem, director creativo, escritor, uno de los creadores de La Llama que Llama. Y tenemos que ir al primer corte. Y tenemos una pregunta gancho, Sebastián, no la contestes ahora. Cuando se encara una campaña publicitaria, ¿se debe saber todo sobre el producto? No la contestes ahora y vamos, como no A podía las ser campañas de otra- publicitarias. ¿Cómo? Y vamos a las campañas publicitarias. Vamos Claro, a la claro. campaña, pero no, vamos al tema Mark Knopfler de hoy. Volvimos al tema Mark Knopfler del bueno, programa. bueno. Y como no podía ser de otra forma, Private Investigations. Vamos, Vicky, cuando quieras. It's a mystery to me. The game commences for the usual fee, plus expenses, confidential information. It's in a diary. This is my investigation. It's not a public inquiry. I go checking out the reports, digging up the dirt. You get to meet all sorts in this line of work. Treachery and treason, there's always an excuse for it. And when I find the reason,
What do you got to take away? A bottle of whiskey and a new set of lights, blinds on the window and a pain behind the eyes. Scarred for life, no compensation. Private investigations. Famosos entre nosotros en Radio Monk. Y seguimos en Famosos entre nosotros. Estamos con Sebastián Willem. Él es director creativo, escritor y quedó una pregunta gancho. Sí, la pregunta gancho es, cuando uno se enfrenta a un producto que tiene que lanzar una campaña o algo así, ¿tiene que saber todo? Incluso las cosas malas del producto. Yo creo que sí. Yo creo que todo es información en la cabeza de alguien que está tratando de inventar algo. Entonces, mientras más información útil tengas, mejor es. O sea, nosotros, nuestra manera de laburar, en especial si es un producto, un lanzamiento o un producto que no conocemos, es investigar todo. Porque hay veces que las ideas salen de lugares que no solo vos no esperás, sino que el cliente mismo no se imaginaba. Claro. Hay un caso... Por eso los contratan, ¿no? Digamos, es parte de... Viste que dicen que para poder resolver un problema no tenés que estar ni tan lejos que no lo veas, ni tan cerca que sea lo único que ves. Uh-huh. Por eso está bueno que las agencias se subcontraten, porque tenés la distancia justa, Claro. porque la gente de adentro del cliente vive, respira su producto todo el tiempo. Y hay como una especie de fantasía de que todo el mundo le pasa lo mismo, ¿viste? Claro. De que el producto la es cultura, importantísimo, ¿no? para todos. Es un poco la cultura que se arma dentro de la empresa y entonces uno no ve lo que hay afuera. No ve lo que hay afuera y cree que todo el mundo está pendiente y sabe todo. Hay una campaña que a mí me encanta, de la década del 80, que hizo Hugo Casares, que es un publicitario legendario, para galletitas Traviata, que son unas galletitas de agua como las criollitas, que no sabía
qué quería decir y mirando la traviata con todos los agujeritos que 23 tenía. agujeritos. 23 agujeritos. Es maravilloso porque encontró algo divertido, que no se toma muy en serio para decir y muy identificatorio. Claro. Entonces vos me decís, ¿hay que saber todo? Bueno, todo lo que pueda ser útil. A veces demasiada información es como muy... Mientras sepas más o menos para dónde querés ir y cómo esa marca tiene que hablar. Claro. Sebastián, ¿y el objetivo cuál es? ¿Que recordemos el producto? ¿Cuál sería la finalidad o qué es lo que hay que dejar en claro? Porque a lo mejor Bueno, puede ser depende de cada bellísima, caso. ¿no? Depende de cada caso, lo que cada caso en particular necesite. Mm. Sí hay algo que para mí es de base y es generar fama. Ajá. Generar fama en sí mismo es para la publicidad un objetivo de base para todo, no importa lo que... Porque es más probable que vos vas al supermercado, tenés una góndola con 10 productos, que tengas un sesgo hacia la marca que escuchaste nombrar que hacia una que desconoces. Claro. Digamos, lo del ser humano, vos, psicólogo, lo sabés mejor que yo. Digamos, ¿por qué nos atrae tanto a nosotros la celebridad, la fama? Porque le otorgamos un poder de verdad. ¿Viste esta cosa de, no, es verdad, salió en el diario? Claro. Pero Claro. hay alguien Lo que dice la escribió, publicidad. o lo dice la publicidad. Yo tenía un caso, conocí a alguien, una señora mayor, que cuando ella compraba un aceite, no me acuerdo cuál era, pero cambió de aceite cuando Arguiniano, el chef cocinero. Arguiniano, lo promocionaba, promocionaba aceite cocinero. A partir de que Arguiniano empezó a usar aceite cocinero, ella se cambió a cocinero. Y funciona así. Es así, seguro. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé, pero funcionamos así. Pero es así, sí. Una marca desconocida es más difícil. Uno lo... La mira con desconfianza. Absolutamente. Si escuchaste nombrar, me suena, a ver, la voy a probar. ¿Viste? Claro. Sebastián, trabajan en equipo y en todo caso, ¿cómo se forma ese equipo? ¿Y quién le pone ese punto final a esa publicidad que han armado? ¿Y quién prueba, ¿no? A ver qué nos pasa con esto que hicimos. Se labura en equipos creativos que están compuestos en general de dos especialidades. Digamos, las ideas se trabajan juntos, pero vos tenés un redactor, que es alguien con más habilidad para escribir, y un director de arte, que es alguien con más habilidad para diseñar, digamos, para simplificarlo. Bien. Y las ideas se trabajan juntos y después cada uno pule, ¿no? Como en el craft de lo que mejor sabe hacer. Y en general en las agencias hay equipos creativos y están los directores creativos, que son los que un poco guían el equipo o los que aprueban las ideas, curan un poco el trabajo. Claro. Y después se presenta marcan la al cliente. línea, ¿no? Además. Y marca la línea, exacto. Y después se presenta al cliente y obviamente la última palabra la tiene el cliente. A veces pide ajustes, a veces pide cosas que mejoran el trabajo, a veces piden, como decía otro gran creativo, Raúl López Rossi, pide peoras Claro. al trabajo. Porque hay mucho miedo, ¿viste? Claro. Y eso es algo que en tantos años de profesión yo todavía no entiendo, el miedo a destacarse. Si justamente lo que tenemos que lograr es fama, Claro. y ahora con las redes, donde es imposible que vos podés tener 1000 comentarios positivos, con uno negativo ya saltan las alarmas. Y es decir, Claro. cada uno tiene derecho a su opinión también. Totalmente. Hay que ver con qué se queda uno también, ¿no? Porque a quienes les afecta más una opinión negativa que, no sé, 30 o 40 positivas, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el efecto cuando se probó esa publicidad? ¿Qué tiempo le dan para ver qué pasó? A ver cómo se escucha en la calle, qué te Sí, llega. Cada caso es particular, ¿viste? Nosotros en una época trabajábamos para Arnet, cuando existía Arnet, que era la internet de Telecom en ese momento, Sí. y era de respuesta inmediata, Ajá. porque terminaba, todos los comerciales que hacíamos terminaban con un número de teléfono. Ajá. Entonces nuestro éxito se medía de acuerdo a cuánta gente había llamado, no cuánto se había vendido, porque ahí ya no te tiene que vender y depende de un montón de cosas, Claro. pero sí cuánta gente había llamado. Las empresas tienen un montón de mediciones, cada una tiene su metodología para ver cuánto creció la marca, cuán conocida es la marca, cuán valorada es la marca. Entonces, en general, se hacen
depende cuánto dure la campaña. En general una campaña puede durar 2 o 3 semanas y después a los 2 meses se hace como un post-testeo para ver si la campaña logró los resultados que se esperaban. Bien. Claro. Y charlando, habiéndote escuchado un par de veces y habiendo charlado con vos, vos dijiste en algún momento que te gustaba divertirte. Que la cuestión era divertirte, que me hiciste acordar a lo que dice Scaloni con los jugadores que los manda a divertirse. Y va la pregunta gancho. Estamos con Sebastián Willem, que es director creativo, que es escritor. ¿La llama que llama es puro boludeo o dicen algo más? No la contestes ahora. Vamos al segundo tema. Andrés Calamaro y el Diego, ¿cómo no podía ser de otra forma? Hacer el tonto. Vamos, Vicky, cuando quieras. Tengo menos canto que... Antes que se me acabe el tiempo, quisiera escribirme una ranchera. No sé si va a ser mexicana, no sé si va a ser verdadera. Voy a ponerme a cantar lo que quiera. Pasar mientras el sol esté cayendo. Todos estamos sobreviviendo. Y otro día que se está yendo. Cada uno lo intenta a su manera. Cada uno que cante lo que quiera. Quiera el cielo que todos vivamos, divirtiéndonos como marranos. Pero por muchísimo tiempo, como una gran pandilla de hermanos, compartiendo lo bueno y lo malo, y en la guitarra bien puestas las manos, y la voz quebrada de emoción, mente sana, incorpore sano, una estrofa si voy a dedicarte, mientras vuelco vino en tu tatuaje, todavía esa herida me quema, y me provoca un ardor muy severo. Hoy me puse mi mejor traje y no había ninguna fiesta. La verdad, todavía te quiero, no me importa lo que te parezca. Ahora voy a ponerme el sombrero, pero emborracharme primero. Pero no se me da la bebida, tengo otra ficción preferida. Voy a dar hasta entrada la mañana, voy a durar hasta que cierre la cantina. Y si nadie me quiere en la Argentina, me voy a San Cristóbal de las Casas. Cada uno que traiga de su tierra lo más rico de cada región, y ponernos morados de contentos, pero siempre con moderación, para elegir en probar primero, para terminar enteros. Tengo que pensarlo seriamente, no es cuestión de hacer el bardo con la gente. Tengo que pensarlo seriamente, no es cuestión de hacer el bardo con la gente. Gracias, maestro. Amistad. Hoy es otro sábado de Famosos Entre Nosotros. Y seguimos en Famosos Entre Nosotros. Estamos con Sebastián Willem, que es director creativo, es escritor y es uno de los creadores de La Llama que Llama. Por eso esta pregunta. La Llama que Llama, ¿es puro boludeo como les gusta a ustedes? Y me los imaginaba también a Capusotto y Saborido, que dicen que se divierten ellos haciendo, ¿no? Peter Capusotto. O quieren decir algo más. Las dos cosas.
las dos cosas, porque yo creo que para que conecte, para que te rías y tenga un poquito más de profundidad, tienen que tener alguna cosa más picante, ¿viste? Y para que sea más picante tiene que tocar algún tema social de la realidad. Entonces es mucho boludeo y si nosotros no nos divertimos, sabemos que no va a funcionar, pero también está por debajo, bueno, ¿de qué van a hablar? ¿De qué tema vamos a tocar, ¿viste? Yo analizo el humor de las llamas como un poco absurdo, un poco ácido y un poco tonto. ¿Entendés? Como una mezcla de esas tres cosas y para que sea el componente ácido tiene que tener una base de estar tocando algún tema. Claro, el chiste para Freud es poder decir y sorprender con lo que uno no puede decir de otra forma, ¿no? Sí, exacto. Entonces, el country, por ejemplo, me acuerdo. Claro, lo de Adorni. Lo de Adorni. Del country. Sí, digamos, eso... A ver, la verdad es que yo soy completamente sincero. No es que lo hicimos por Adorni, ¿ok? Apareció ahí. Nosotros trabajando en la campaña del Mundial, una de las ideas que salió es, bueno, vamos a hacer que el bebé prometa cosas ridículas. Y escribimos una serie de cosas, algunas incluso más zafadas que esa, y una era Declaro la casa del country. Podría haber dicho, incluso grabamos varias, porque también lo que hacemos es grabar de más y ver qué funciona mejor. Hay cosas que funcionan bien en papel, pero después no, y viceversa. Claro. Entonces, la verdad está en el hacerlo, ¿viste? Uh-huh. Y lo que tuvo, y por eso, digamos, lo levantaron los medios, es que salió en el partido de Argentina-Islandia, previo al Mundial, justo el mismo día que Manuel Adorni tenía que presentar su declaración jurada. Claro. Entonces tuvo más repercusión. Ahí tuvimos suerte, si querés decirlo. Pero hoy funciona ese chiste. No, sí, por eso, pero yo creo que siempre, siempre intentamos que hablar de algo que tenga algún correlato con la realidad. O sea, las llamas no están en un mundo tipo los Muppets, que es un mundo de ellos, o el mundo o Disney, no están en un universo propio de estos muñecos. Claro. Viven en la realidad que vivimos todos. Claro. ¿Y cómo se juntan a hacerlo? ¿Van a la oficina, a la agencia, o se juntan en un bar, en la casa de alguno de ustedes? ¿Cómo es el proceso creativo del desarrollo? Ahora sí, podemos trabajar personalmente o por Zoom. Estamos muy acostumbrados ya a trabajar por Zoom. Pero también personalmente, digo, con Maxi hace desde el 95 que trabajamos juntos. Así que tenemos como se conocen un poco, una ida y vuelta muy, muy fácil. Y en general empieza con alguna idea de algún tema, alguna situación, alguna imagen que se nos ocurre, o las ganas de hacer, qué sé yo, ahora para la serie teníamos ganas de incorporar celebrity, teníamos ganas de poner una llama real. A veces la idea sale de cualquier lado. Y ahí empezamos como a ver, ok, cómo se desarrolla y qué puede tocar, qué tema puede tocar. Y empezamos a tirar chistes, a boludear y ver qué funciona. Y qué divertido. El argumento mismo nos va llevando solo. Y van anotando así, para no olvidarte, digamos, las ideas, claro, o algunas cositas. Lo vamos anotando mientras hablamos. ¿Y te pasó forma de estar, no sé, en la calle escuchando, si bien vos sos, por supuesto, conocido, pero a lo mejor no todos te conocen, que sos el creativo y el creador de la llama que llama, de escuchar críticas, buenas o malas, digo, pero no sé, en un bar o en un almacén, no sé, pero de escuchar algo vinculado? En su momento sí, en su momento cuando la gente hablaba de las publicidades, sea porque le gustaban o porque no le gustaban, sí, o subir un taxi, que se dé la charla de qué trabajás y qué sé yo. Claro. Ahora menos, pero ahora eso se ve cuando te forwardean algo que vos hiciste, ¿viste? Que te dicen, mirá lo que viste, y eso cuando pasa es hermoso. Claro, claro. Es como que uno también trabaja para eso, ¿viste? Es la gratificación. Todo lo que uno hace es para obtener amor, ¿no? Y claro, exacto. Bien, bien. ¿Equipo, hay mujeres en el equipo trabajando también? No, porque bueno, sí, tenemos una chica que trabaja con nosotros, pero ahora tenemos somos nosotros, nada más, no.
En una época tuvimos una agencia con toda una estructura más grande y qué sé yo, pero... Ajá. Santo. Pero Santo. Se llamaba la gente. Bien. ¿Y pueden trabajar distintos temas, digamos, en simultáneo, distintas futuras publicidades Sí. o como sea, sí? En general trabajamos, sí, en simultáneo. En general nos hace bien Claro. ir teniendo varias cosas en la cabeza porque Ujú. también el cerebro funciona cuando uno no lo está usando, Ujú. digamos. Claro. ¿Viste? En el reposo, en el sleep mode, Ujú, claro. claro. sigue trabajando, ¿viste? El Claro. sueño, es más, la creatividad funciona mucho mejor durante el reposo. De modo inconsciente. De modo inconsciente. ¿Y te pasó alguna vez, me estaba acordando, a partir de esto, me estaba acordando de un episodio de Mad Men, de la serie sobre publicidad en Estados Unidos, genial, maravillosa, imperdible para cualquier Mi publicidad. serie favorita, sí. De mis series favoritas también. Hay un episodio donde tenían que presentar una campaña y había llegado el deadline al otro día porque les habían rechazado una, no sé qué, y la tenían que presentar, y uno de los redactores se queda en la agencia y de pronto se le ocurre una idea y dice, bueno, ya está, buenísimo, mañana la hago, se va a dormir y cuando se despierta murió la idea y no se la puede acordar. No se la acordaba. Y no se la acordaba. Me pasó 1000 veces. No, por eso, bueno, ahora que uno duerme con el celular al lado, Sí. cuando hay veces que a mí me gusta mucho tirarme en la cama cuando estoy dando vueltas con que se me ocurre una idea, me gusta mucho trabajar. Cuando me voy a dormir, cierro los ojos y de alguna manera los pensamientos Ujú. fluyen mucho más Claro. libres. Y se me ocurre una idea y ahora la grabo en el celular. Claro. Antes tenía una libretita y anotaba. Claro. Lo malo que tiene eso es que muchas veces no puedo parar y después no me puedo dormir. O peor, Claro. se me ocurre una idea que me gusta y después quedo manija con ese, no me puedo dormir. Claro. Y lo peor de todo es cuando uno queda así, después te dormís, te levantás, la mirás y decís qué mala que eres. ¿Viste? Claro. En el estado de ayer a la Claro. noche me encantaba y no Bueno, lo- está bueno, después viene ese filtro. ¿Y la música qué papel juega? ¿Y en qué momento la imaginás? ¿O quién se ocupa de decir, bueno, esto iría con tal, o me imagino esto con tal música? La ¿Cómo música lo que tiene es que es un atajo para la emoción. Entonces, Claro. como nosotros trabajamos mucho pensando en qué emoción queremos generar, es muy útil buscar una música y escucharla, Ujú. aún si no tenés la idea todavía, pero sabés que lo que querés que tu idea transmita es eso. Claro. Eso es muy útil. Qué bueno, claro, muy bien. Claro. Y vuelvo un cachito a la agencia. Como publicitario. ¿Por qué Santo no y por qué trans? Mira, nosotros abrimos Santo en el principio del 2005. Ujú. En ese momento, un poco, esto es algo que entendí ahora, porque nosotros tuvimos 17 años Santo, la vendimos al grupo WPP, nos quedamos unos años más y en un momento ya no estábamos como contentos o cómodos y decidimos abrir y formar Trans. Y un poco la síntesis de eso es que abrimos Santo para no tener más jefes y abrimos Trans para no tener más empleados. Esa es un poco la filosofía. Son ustedes dos nada más. Somos nosotros dos, está Agustina, que es de cuentas, productora y manager general. Tenemos a Diana en México, porque trabajamos con un cliente en México. Ujú. Y tenemos a Adrio, que nos ayuda, que es un diseñador que nos ayuda a bocetar y a terminar las presentaciones. Y trabajamos así, como muy nosotros en un núcleo contenido, digamos. Claro, y esta inspiración de la noche, ¿da para que lo llames a tu colega, tu socio a las 2 de la mañana con una No, super no me idea? atiende. No, tanto no. No, Claro, tanto no. claro, hay que ser prudente, muy bien, muy bien. Qué bien. Y a ver, habíamos hablando de publicidad y hablando de agencias, habíamos hablado al principio de como que tu gran salto fue en Agulla Bachetti. Sí. Visto desde adentro, ¿qué tenía Agulla Bachetti? Le mandamos ahí donde esté Sí, a falleció Ramiro la semana pasada. un abrazo, sí. Sí.
Mirá, Agullo y Bachetti, y yo fui consciente en el momento, se armó como una tormenta perfecta de la época, la economía del país, el recambio generacional que hubo en marketing en los clientes, por un lado. Y por otro lado, Carlos Bachetti y Ramiro Agulla, que eran muy talentosos y una fuerza de la naturaleza, ¿viste? Digamos, como muy carismáticos, muy convencidos, muy provocadores en el buen sentido, y se nutrieron de un montón de pendejos, entre los que estaba yo, pero había gente hiper talentosa que después siguió haciendo carrera, hizo un carrerón acá en el exterior, y era una nutrición permanente de ideas en donde vos veías al equipo de al lado que sacaba algo espectacular y vos querías estar a la altura. ¿Viste? Obviamente había como una competencia interna, pero era una buena competencia porque nos admirábamos mucho y nos estimulamos. Y había lo mejor creo que tuvo fue esa sensación de comunidad que había, donde todos estábamos muy orgullosos de ser parte de Agulla y Bachetti. Bueno, Agulla y Bachetti cambió la publicidad argentina. Yo creo que la Y renovó. latinoamericana, sí. Yo creo que la renovó, creo que le dio un aire de popularidad, pero no de la popularidad berreta, sino de popularidad con estilo, que creo que estuvo bueno. Antes de ir al corte, me acuerdo de las campañas de Renault Clio, por La ejemplo. campaña de Renault Clio que hicieron, la primera que salió la hicieron Carlos y Ramiro de Puño y Letra, después trabajó Leandro Raposo con Pablo Stricker, digamos, en la del Diablo, Gueropa, digamos, bueno, gente muy, muy talentosa que hizo muy buen trabajo. Bueno, tenemos que ir al último corte, mirá, ya vamos al último corte. Y hay un último mito, una última pregunta gancho. ¿Las musas vienen o hay que convocarlas o las tenés que convocar? No la contestes ahora, vamos entonces al último tema. Hilda Lizarazu canta Charlie y, como no podía ser de otra forma, no te dejes desanimar. Vamos, Vicky, cuando quieras. De la máquina de hacer pájaros, no te dejes desanimar, un temazo. Nunca dejes de abrirte, no dejes de reírte, no te cubras de soledad y si el miedo te arrumbra así, tu luna no alumbra así, tu cuerpo ya no da más. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Para un poco tu mente y ven acá. Estás harto de ver los diarios, estás harto de los horarios, estás harto de estar en tu lugar. Ya no escuchas el canto de los mares, ya no sueñas con ver lindos lugares para descansar una eternidad. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. Abre un poco tu mente y ven acá. No
Famosos entre nosotros, porque siempre tenemos mucho para escuchar. Seguimos en este último tramo de Famosos entre nosotros. Sí, señora, ya, qué rápido. Sí, qué rápido, con Sebastián Willem. Él es director creativo, escritor y creo que quedó una pregunta gancho. Sí, en tu caso, ¿las musas vienen o las tenés que convocar? Las musas están todo el tiempo, porque yo creo que ser creativo es un estado mental que tiene que ver con hacerse preguntas y tiene que ver con no aceptar la realidad como la realidad se le presenta a uno. Entonces, en el momento en el que vos te empezás a hacer preguntas, aunque sean preguntas bobas como ¿por qué tal cosa se dice así? ¿Entendés? O ¿por qué esto tiene esta forma? Ya estás siendo creativo, porque estás imaginando que podría ser de otra manera y te estás preguntando, y eso te genera ideas, te genera, y si fuera así, si fuera así. Hay veces que esas ideas decís cómo no se le ocurrió nunca a nadie, Claro. de tan obvias, y no se le ocurre porque quizás falta esa mirada un poco infantil de juego, lúdica, que hace que uno sea creativo, porque el chico hasta cierta edad no acepta las cosas y pregunta, Claro. ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces hay que mantener un poco eso. Y después, si sos profesional, no puedes esperar la inspiración, tenés que ir a buscarla, digamos. No es que Claro. las ideas salen solas. Hay veces que hay mucho trabajo, encontrarte con callejones sin salida, pero para mí la creatividad es una forma de está ver. en el ADN, sí. Claro. Nos decía, cuando vino hace muchos años Nicolás Gershberg, el músico, nos decía que él vivía las 24 horas pensando en música o armando música. La música estaba en él. Es Claro. un poco esto, ¿no? Es un poco eso. Creo que es parte. Mira, hace un tiempito me preguntaron por el síndrome de impostor. Ujú. Viste que es muy común esta cosa de que tenés que resolver un problema, tenés la presión y decís, ahora se van a dar cuenta de que no, por más que hayas hecho 100 cosas buenas, se van a dar cuenta de que no soy bueno y después siempre termina saliendo. Me preguntaban, ¿te pasó? Y mi respuesta, que espero no haya sonado arrogante y no creo que lo sea, es nunca yo sentí ese síndrome de impostor, porque yo toda la vida inventé historias. O sea, es parte de quién soy. Claro. No digo que sea ni mejor ni peor que nadie, solamente es parte de quién soy. Entonces, cuando yo puedo inventar una historia de la nada, o un chiste de la nada, o se me ocurre alguna cosa hablando, alguna observación, ya es parte de quién uno es. Claro. Y eso me parece que es algo que me gustaría nunca perder, porque es muy divertido. Claro. Sebastián, y además, bueno, del talento natural que lo tenés, ¿qué otras características o qué características tiene que tener un publicista? Así, objetivas, no lo personalísimo subjetivo que es tu talento y que es único e intransferible, digamos. Pero, ¿qué características tiene que tener? Me parece que tiene que tener mucha curiosidad, Bien. tiene que tener un gran amor por el ser humano, por el bicho, por nuestra psicología, por qué nos hace. Viste, el ser humano es, y ahora me voy a meter, Mario, en tu terreno, pero el ser humano es maravilloso porque hay veces que para lograr que haga algo tenés que decirle exactamente lo contrario, ¿viste? Claro. Y eso no funciona con los animales. Claro. Los animales le enseñás que hagan. Tiene que ser muy autocrítico, tiene que tener la piel dura, porque hay mucho rebote, hay mucho rechazo, y uno no lo tiene que tomar personalmente. Uno tiene que estar preparado para volver a empezar permanentemente. Bien. Y creo que nunca tiene que dejar de entender que todo esto es un absurdo. Casi que lo puedo aplicar a la vida. La vida es un absurdo, pero que nuestra profesión, lo hablaba antes con Mario, no estamos ni salvando vidas, ni haciendo. O sea, sí, es parte importante de la economía. Bueno, yo no estoy ninguneándola, solamente digo que podemos reírnos un poco, ¿viste? Claro.
las Y marcas, el marketing, todo eso tiene que poder ser divertido. Claro. Hace tan bien reírse. Claro, y eso desestructura un poco también, ¿no? Esa rigidez en toda profesión, digo, ¿no? A veces relajar un poco y decir, bueno, nos reímos un poco, no por minimizar ni ningunear, como vos decís, pero como para crear un clima y algo un poco más amable a la hora de estar trabajando, ¿no? Que a veces son trabajos y horas de mucho trabajo intensa, que no está exento de roces o de enojos o de cosas o de frustraciones, pero ponerle ese toque, proponer relajar, me parece que es un buen punto de partida también, ¿no? Para mostrar un poco cómo es, ¿nos contás cómo es la presentación de Trans? El texto, más o menos, dicho así por arriba. Sí, que hacemos publicidad, estrategia y fiestitas infantiles. Eso. Bueno, con un solo trabajo no alcanza. No, claro. Eso es la página principal del Muy bien. sitio de ellos, ¿no? Entonces, un ¿dónde- poco lo que es Sebastián. En las redes, ¿dónde te encuentran? ¿Qué podemos ver? ¿Cómo es? Y en mi Instagram profesional es Seba Will Work. Bien. Seba Will Work, como trabajo. Ajá, muy bien. Y la Bueno, agencia es Trans. Y mi agencia es Trans Company, sí. bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu profesión? Y cuando aparece una idea que me genera algo fuerte, ¿viste? Hay como una emoción, porque no entendés muy bien cómo apareció muchas veces, Claro. ¿viste? Pero cuando aparece, hay una emoción que me sigue pasando Qué bueno. como el primer día. Qué sí. bueno. Y hay que mantener algún secretito de las cosas que van creando, porque también debe haber mucha gente que está mirando a ver qué están haciendo ustedes. No digo para copiar, no quiero decir eso, pero viste que... Pero el sí, para copiar. Pero sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se maneja? No digo cábalas, pero bueno, tienen una idea hasta que no se desarrolle un poco, no se dice nada. No se Claro. comparte. No, y aparte a mí tampoco me gusta la onda de vivir la vida públicamente, ¿viste? Claro. A través de las redes, ni nada. Decir, ay, estoy acá en una filmación de Claro. algo que va a estar buenísimo. No, Claro. no, porque aparte no. Tampoco me gusta hacer autobombo ni Bien. Ni le hace bien a la marca. le hace bien a la marca. Yo soy la Claro. competencia digo, van a hacer algo, che, ¿viste? Sí, No. están haciendo esto Estar con haciendo- esta gente. claro, ¿viste? No, todo es hasta que sale y cuando sale, a mí lo que me gusta hacer en mi cuenta de Instagram es compartir un poco la cocina del trabajo, que me parece que es parte, yo creo que la creatividad crece cuando se comparte. Uno no tiene que estar, es mi idea y qué sé yo, uno tiene que abrir, contársela a uno, a otro, ¿viste? Gente de confianza, obviamente, qué te parece, y después compartir para mejorar, para mejorarnos entre todos. Ujú. Sebastián, ¿y hay tiempo para el escritor que no esté vinculado con la publicidad? Digo, vos escribís fuera del tema de la publicidad, como quien Sí. dice, o sea... Sí, ¿cómo? yo tengo publicados 5 libros de cuentos Ay, qué lindo. y obras de microteatro y nada, es parte, como te decía, es parte de quién soy. Me Claro. gusta hacerlo y lo hago porque me gusta. Qué bueno. Y aparte me gusta también porque lo que estás haciendo tiene mucho de juego, que salió la palabra acá, ¿no? De juego, de niño y del asombro, ¿no? Si uno tuviera que recordar al principito cuando te explican el asombro, que es sin sombra, ¿no? Estar siempre como ávido de lo nuevo y del De luz. descubrimiento de luz, claro. Qué lindo, bueno, fantástico. Bueno, nos quedaríamos charlando un montón más, pero hemos tenido la alegría de compartir esta charla y vamos a despedir con un aplauso, agradeciendo a Sebastián Willem su presencia, con un aplauso como a todo famoso. Lo despedimos y agradecemos. Gracias por tu presencia, por esta Gracias a charla. ustedes, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián, de haber venido a festejar con nosotros nuestros primeros 11 años. Le agradecemos también a Victoria Caruso, nuestra operadora, a Fabián Barreiro, nuestro hombre en YouTube y el cuarto famoso, a Florencia Torres Barte y su Galería de Arte, a Cristian Carboni, librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y al Cineclub Núcleo. Muy bien, yo les paso un avisito. El 1 de agosto, que es sábado, vamos a estar haciendo unos tanguitos con Claudio Parente en guitarra, Lucas Gómez en bandoneón, en bar de fondo, a las 21:30 horas. Y tienen que reservar lugar porque esto es fundamental al 11-3009-5795. Ahí estaremos. Los esperamos. Muchas gracias. Bueno, nos reencontramos el próximo sábado a las 4 de la tarde en Famosos Entre Nosotros por Radio Monk. Que tengan una muy buena semana, que lo pasen lindo. Chao. Chao.